Buenos días, voy a explicar en qué consisten los ciclos bioquímicos. Primero, el ciclo del agua. Bueno, el, el ciclo del agua o ciclo hidrológico es la circulación del agua de la tierra, el agua fresca de los lagos, ríos, los mares y océanos salados y la atmósfera. Comprende el proceso que recorre, purifica y distribuye el suministro fijo del agua en la superficie terrestre, abarcando algunos de los pasos importantes. Bueno, primero, a través de la evaporación, el agua que está sobre la Tierra en los océanos se convierte en vapor de agua. Esto pasa al proceso de condensación, el vapor del agua se convierte en gotas de líquido, las cuales forman las nubes o la nieblina. Después tenemos el proceso de precipitación, el agua regresa a la Tierra bajo la forma de rocío, de lluvia, granizo o nieve. Y a través de la transpiración el agua es absorbida por las raíces de las plantas, pasa a través de los tallos de otras estructuras y es liberada a través de sus hojas como vapor del agua. El agua se mueve desde la tierra hacia el mar o bien desde la tierra hacia el suelo donde es almacenada y donde regresa eventualmente a la superficie o lagos, arroyos y océanos. Los organismos juegan un rol muy importante en el ciclo del agua y la mayoría contiene importantes cantidades de agua, hasta un 90% en su peso. Animales y plantas pierden agua de sus cuerpos por evaporación. En las plantas el agua tomada por las raíces se mueve hacia las hojas donde se pierde por transpiración. Tanto en plantas como en animales, la ruptura de carbohidratos, azúcares, para producir energía produce CO2 y el agua como producto de desecho. La fotosíntesis invierte esta relación. El agua y el CO2 se combina para formar carbohidratos. Bueno, el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno, la atmósfera es la principal reservorio de nitrógeno, donde constituye hasta el 78% de los gases. Como la mayoría de los seres vivos, sin embargo, como la mayoría de los seres vivos no podemos utilizar el nitrógeno atmosférico para elaborar aminoácidos y otros componentes nitrogenados, dependemos del nitrógeno presente en los minerales del suelo. Por lo tanto, a pesar de la gran cantidad de nitrógeno en la atmósfera, la escasez de nitrógeno en el suelo constituye un factor limitante para el crecimiento de vegetales. El ciclo consta de las siguientes etapas. Fijación del nitrógeno consiste en la conservación de nitrógeno gaseoso en amoníaco, forma utilizable para los organismos. En estas etapas intervienen bacterias presentes en el suelo y en ambientes acuáticos y se emplea la enzima nitrogenasa para romper el nitrógeno molecular y combinarlo con el hidrógeno. La otra etapa es la nitrificación, proceso de oxidación de amoníaco o ion amónico realizado por dos tipos de bacterias. Este proceso genera energía que es liberada y utilizada por esas bacterias. La tercera etapa es la asimilación. Las raíces de las plantas absorben el amoníaco o el nitrato e incorporan el nitrógeno en proteínas, ácidos nucleicos y clorofila. Cuando los animales se alimentan de vegetales, consumen compuestos nitrogenados vegetales y los transforman en compuestos nitrogenados animales. La otra etapa es amonificación, consiste en la conservación de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. Se inicia cuando el organismo produce desechos como urea, que es orina, y ácido úrico, sustancias que son degradadas para liberar un amoníaco del nitrógeno en el ambiente abiótico. El amoníaco queda disponible para los procesos de nitrificación y asimilación. La otra etapa es desnitrificación. El proceso se realiza en algunas bacterias ante la ausencia de nitrógeno, degrada nitrato, liberando nitrógeno a la atmósfera a fin de utilizar el oxígeno para su propia respiración. Ocurre en suelos mal degradados. A pesar de la pérdida del nitrógeno, el ciclo se mantiene gracias a la actividad de las bacterias fijadoras de nitrógeno, capaces de incorporar el nitrógeno gaseoso al área de compuestos orgánicos nitrogenados. Bueno, la otra etapa es el ciclo del carbono.
El carbono es parte fundamental y soporte de los organismos vivos porque proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos y otras moléculas esenciales para la vida contienen carbono. El ciclo básico comienza cuando las plantas, a través de fotosíntesis, hacen uso del dióxido de carbono, CO2, presente en la atmósfera y disueltos en el agua. El carbono pasa a formar parte de tejidos vegetales en forma de hidratos de carbono, grasas y proteínas, y el oxígeno es devuelto a la atmósfera o al agua mediante la respiración. Así, el carbono pasa a los herbívoros que comen las plantas y de este modo reorganiza, degrada los compuestos de carbono. Gran parte de este carbono es liberado en forma de CO2 para la respiración o como producto secundario del metabolismo. Bueno, los pasos más importantes del ciclo del carbono son el dióxido de carbono de la atmósfera, es absorbido por las plantas y convertido en azúcares por el proceso de fotosíntesis. Los animales comen las plantas y las descomponen en azúcares, dejan salir el carbono a la atmósfera, los océanos o el suelo. Las bacterias y hongos descomponen las plantas muertas y la materia animal, devolviendo el carbono al medio ambiente. El carbono también se intercambia entre los océanos y la atmósfera. Esto sucede en ambos sentidos de interacción entre el aire y el agua. Bueno, el otro es el ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno es una parte pues del proceso de fotosíntesis de la planta, que son las únicas de producir oxígeno para liberarlo en el aire y que éste circule por la atmósfera, donde los animales, seres humanos y demás seres vivos pueden respirar dicho oxígeno para su desarrollo en la Tierra. Este es devuelto al aire de forma de dióxido de carbono como desecho de la respiración de los anteriores seres vivos, y finalmente las algas en los océanos que absorben este mismo gas usando la fotosíntesis, donde nuevamente se libera el oxígeno al aire. Bueno, por último tenemos el ciclo del fósforo. En sus fases se encuentran las siguientes. El paso del tiempo hace que la lluvia y el viento erosionen las rocas, hecho que da paso a la liberación de iones fosfatos y otros minerales. Dichos fosfatos inorgánicos es distribuido al suelo y al agua. Las plantas toman del suelo el fosfato inorgánico a través de sus raíces, incorporando el fosfato a sus moléculas biológicas, o sea, a las proteínas y ácidos nucleicos, promoviendo su crecimiento y desarrollo. Las plantas pueden ser ingeridas por animales herbívoros. Cuando se adentran en su organismo, las moléculas contenedoras de P se degradan, incorporándose nuevamente a la molécula orgánica del organismo herbívoro. Los animales herbívoros pueden ser ingeridos por otras de naturaleza carnívora. En el caso se produce una transferencia de átomos del fósforo a nivel siguiente de la cadena trófica. A través de la secreción son devueltos al suelo los fosfatos que fueron absorbidos por estos animales. La muerte de las plantas o animales, su tejido se descompone por grupos de microorganismos que reciben el nombre de descomponedores. Dichos microbios degradan los restos devolviéndolos al suelo el fosfato orgánico. El P en el suelo o el fosfato en el suelo termina en distintos cuerpos de agua, de agua, acabando finalmente en el océano. Una vez allí es posible que se incorpore a los organismos acuáticos o que se elimine durante periodos largos. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.